El río jamás entregaba su secreto sin pelear, y aquella tarde arrojó a la orilla a un hombre que parecía más muerto que vivo. Para Selah Vane, mujer acostumbrada a sobrevivir en los bordes ásperos del mundo, arrastrarlo fuera de la corriente fue un impulso puro, un latido antiguo que aún no se había apagado del todo en su pecho. Creyó que solo estaba salvando una vida. No imaginaba que en realidad estaba llamando a una tormenta, porque aquel no era un vagabundo cualquiera. Era un Calder, y los Calder no agradecían las deudas. Las pagaban con sangre, con lealtad y con juramentos que no se rompían jamás. El sol caía implacable sobre el territorio árido, borrando casi todo color del cielo. Para Selah, el calor era solo un compañero más en su vida de soledad. Su cabaña pequeña pero firme, levantada con sus propias manos y la memoria del viejo Orren Pike, se alzaba como un guardián silencioso junto al caudal rápido del río Serpentine. Era su refugio elegido, una fortaleza contra un mundo que ya le había arrebatado demasiado. Había venido hasta allí para olvidar el eco de los disparos y la caída de un hombre bueno. Buscaba el susurro tranquilo del campo, el cansancio honesto después de cortar leña o cuidar su pequeño huerto. Aquella tarde restregaba la ropa contra la tabla junto al agua, el jabón áspero mordiendo los callos de sus manos. Era un ritmo familiar, un trabajo que no exigía pensar. Su mente descansaba, vacía y en paz, hasta que un destello extraño llamó su atención. No era un tronco arrastrado por la corriente, ni un venado bajando a beber. Era un pedazo de tela oscura, atrapado entre unas raíces del otro lado del río, moviéndose con un peso que helaba el estómago. La curiosidad se mezcló con un instinto feroz de precaución. Ese río era un animal salvaje, y todo lo que escupía solía traer problemas. Pero aquella forma era inconfundiblemente humana. Maldiciendo en voz baja, Selah se limpió las manos en el delantal mientras su corazón golpeaba despacio y pesado. Se metió en el agua fría, el corrienteo tirando de sus faldas. Cruzar era peligroso. El fondo era una trampa de piedras resbalosas e invisibles. Al acercarse, la escena se volvió pesadilla. Un hombre boca abajo en las aguas bajas, sostenido apenas por el cinturón de su revólver enganchado en unas raíces. Un brazo extendido, los dedos rozando la superficie como si hubiera intentado aferrarse a la vida por última vez. La sangre, diluida en rosado pálido, giraba a su alrededor como un halo trágico. Era pesado, todo músculo y hueso muerto. Cada parte de su cuerpo le gritaba que lo dejara, que permitiera que el río terminara su trabajo. Seguramente era un forajido, un pistolero, el tipo de hombre cuya vida se medía en balas y errores. Justo el tipo del que ella había huido. Pero entonces vio el leve, casi invisible, subir y bajar de su espalda. Estaba vivo. Con un gemido mezcla de esfuerzo y desesperación, Selah empezó la batalla de liberarlo. El cinturón estaba atascado. Tuvo que hundir los brazos hasta los hombros, tanteando la hebilla de bronce hasta que cedió. El cuerpo se hundió un poco y la corriente intentó arrancárselo. Selah plantó los talones en el barro, forcejeando hasta arrastrarlo fuera del agua. Era enorme, alto y ancho de hombros, tan empapado que pesaba como un tronco viejo. Tiró, resbaló y volvió a tirar, jadeando hasta que por fin lo dejó sobre la arena húmeda. Lo giró boca arriba y el aire se le atoró en la garganta. Su rostro, pálido y marcado por el dolor, era sorprendentemente joven. El cabello oscuro pegado a la frente y la barba incipiente no lograban ocultar la firmeza de su mandíbula. Pero fue la herida lo que la hizo detenerse. Un agujero feo, profundo, alto en su costado, supuraba sangre entre la camisa rasgada. Una bala lo había atravesado y el sangrado era preocupante. «Maldita sea», murmuró a él, al cielo, a su propio corazón temerario. «Maldita sea por no haber tenido la decencia de morir ya». Llevarlo a la cabaña fue otro infierno. No podía cargarlo, así que lo arrastró. Le pasó los brazos por debajo y caminó hacia atrás.
sus botas hundiéndose en la tierra blanda, dejando un rastro marcado desde la orilla hasta la puerta. Cada pocos pasos tenía que detenerse, con los pulmones ardiendo y la vista borrosa. El sol seguía golpeando sin piedad. Dentro, la penumbra fresca ofreció poco alivio. Logró colocarlo en el catre que usaba como cama, las cuerdas crujiendo bajo su peso. La cabeza del hombre cayó a un lado, y un gemido débil escapó de sus labios. El primer sonido que hacía. Durante horas, se la trabajó con una concentración dura y amarga. Rasgó su sábana más limpia para hacer vendas. Puso agua a hervir mientras limpiaba la herida con mano firme. La bala había salido, dejando una abertura peor en la espalda que la delantera. Preparó un emplasto de milenrama para detener la sangre y corteza de sauce para el fuego que sabía que llegaría. No lo hacía por ternura, era resistencia. Había visto morir a un hombre sin poder hacer nada. No volvería a quedarse inmóvil. Le quitó la ropa empapada con movimientos rápidos y sin emoción, y lo cubrió con una manta gruesa. Su piel ya estaba ardiendo al tacto. A medida que el crepúsculo se deshacía sobre el cielo, tiñendo la tierra de tonos morados y naranjas magullados, Sela se dejó caer en su mecedora junto al fogón apagado. El cansancio le llegaba hasta los huesos, como si el alma también estuviera hecha polvo. El hombre en su catre respiraba con jadeos cortos y dolorosos. Solo se escuchaba su respiración áspera y el canto insistente de los grillos afuera. Por ahora lo había salvado. Había sacado a un hombre peligroso del río y lo había traído a su casa, su único refugio. Mirando su cuerpo inmóvil, un nudo de temor puro se cerró en su estómago. En estas tierras, los problemas no tocaban la puerta. Llegaban arrastrados por la corriente, sangrando, inconscientes, esperando que la verdadera tormenta viniera detrás. Sela presentía que el río no era el mayor peligro que acababa de dejar entrar en su vida. La oscuridad se extendió sobre las llanuras como una manta espesa sin estrellas. Dentro de la cabaña, la lámpara de aceite proyectaba sombras largas, volviendo el lugar un cuarto lleno de miedos que se movían con cada vaivén de la luz. Sela se sentó junto al catre, limpiando la frente ardiendo del desconocido con un paño húmedo. La fiebre había subido, y él murmuraba palabras sueltas, nombres que para ella no tenían sentido, pero que hablaban de una vida marcada por la violencia. Draven. Una trampa. Busca a Barron. Cada nombre era una espina que se le clavaba bajo la piel. Aquel no era un granjero perdido. Apenas logró que bebiera un sorbo de agua cuando lo escuchó. Un sonido ajeno al coro natural de la noche. No era un coyote ni una lechuza. Era el golpeteo rítmico de cascos sobre tierra dura. No un caballo. Varios. Y venían rápido. El frío le recorrió la sangre. Se deslizó hacia la ventana mirando por una rendija entre las cortinas. 3 jinetes se recortaban contra la luz pálida de la luna naciente, bajando por la cresta que dominaba su terreno. Avanzaban con una determinación que helaba el ánimo, dirigiéndose sin vacilar a su cabaña. El pánico la atragantó. Miró al hombre en su catre. Venían por él. O eran quienes le habían disparado para rematarlo, o eran sus compañeros, lo cual no era mucho mejor. Aquí, una mujer sola podía ser blanco fácil, un estorbo, un objeto sin valor. Sus dedos buscaron la vieja escopeta que Orren Pike le había dejado. Colgaba sobre la chimenea, cargada y lista. Le daba algo de consuelo, pero no se engañaba. Una mujer sola contra 3 hombres armados a caballo no tenía oportunidad. Era un último recurso, una declaración final. Los cascos se detuvieron afuera. El silencio repentino fue más amenazante que la llegada. Por un largo momento, nada se movió. Luego una voz atravesó la noche, grave, firme, con una autoridad imposible de ignorar. Buenas noches, de la cabaña. Sabemos que nuestro hermano está ahí. Seguimos el rastro de su caballo. No venimos a hacer daño. Entréguenos a Rook y nos iremos. Rook.
Así que el desconocido tenía nombre y hermanos. El corazón de Sela golpeó con fuerza. No podía entregarlo. Apenas estaba consciente, ardiendo en fiebre. Moverlo podía matarlo. Pero ¿qué harían ellos si se negaba? Tomó aire y se acercó a la puerta de tablones. «No puede moverse», respondió, la voz tensa pero firme. Le dispararon. Lo saqué del río. Hubo otro silencio. Sela escuchó el crujir del cuero de una silla y el resoplido de un caballo. Entonces la voz habló de nuevo, más cerca. El hombre había desmontado. «Señora, me llamo Barron Hale. El hombre en su cabaña es mi hermano, Rook. El otro que viene con nosotros es Caid. No buscamos pelea, solo queremos verlo». El apellido cayó sobre Sela como una piedra. Los Hale, famosos por todo el territorio. No eran bandidos comunes, eran otra clase de hombres. Un clan cerrado de pistoleros que aplicaban su propia justicia dura. Leales entre ellos, implacables con cualquiera más. Tener a un Hale en su catre ya era un problema. Tener a los tres en su puerta era una sentencia. «Necesita descansar», insistió, ganando tiempo que no tenía. «Entonces esperaremos», replicó Barron, paciente pero con filo. «Pero preferimos hacerlo adentro, junto a nuestro hermano». No era una petición. Sela sabía que no tenía elección. Negarse sería un desafío. Y los Hale jamás retrocedían ante uno. Con la mano temblorosa, retiró la barra de la puerta. La abrió apenas y se encontró frente al hombre que había hablado. Era alto, mayor que Rook, con ojos azules tan penetrantes que parecían leerle el alma. Su rostro mostraba el desgaste de muchos caminos, pero su porte era el de un jefe acostumbrado a mandar. Llevaba un abrigo largo lleno de polvo, y en la cadera asomaba la empuñadura de un viejo peacemaker. Detrás de él aparecía otro hombre, más joven y robusto, con una energía inquieta que parecía a punto de estallar. Su mano descansaba cerca del revólver, y el ceño fruncido parecía clavado permanentemente en su cara. Ese debía ser Caid Thorne. Los ojos de Barron Hale pasaron de Sela al catre, y por un instante, brevísimo, casi invisible, la dureza de su expresión se suavizó en algo parecido al alivio. Entró sin pedir permiso, y Caid lo siguió, sus botas retumbando sobre la madera. Entre ambos ocuparon la cabaña entera, como si el aire se encogiera a su alrededor. Barron se acercó directo al catre, revisando a su hermano con mirada calculadora. Tocó la frente ardiente de Rook. Después examinó las vendas, el ungüento y la calma tensa del paciente. Luego se volvió hacia Sela, su expresión imposible de leer. «Tú hiciste esto. Tú lo sacaste del río y lo curaste». Sela solo asintió, la garganta demasiado seca para responder. Barron cruzó una mirada larga con Caid. El ceño de Caid se hizo más profundo, pero terminó dando un gesto corto, casi imperceptible. Era como si hubieran dictado una sentencia silenciosa. Barron volvió toda su atención a Sela. Se movió con una lentitud controlada, más intimidante que cualquier amenaza abierta. «Sela», dijo, su voz bajando a ese tono firme que no admitía réplica. «Los Hale tenemos un código. El que salva a uno de los nuestros se vuelve nuestro aliado. Quien nos hiere, desaparece. Pero la parte que involucra a una mujer es más antigua, más fuerte». Dio un paso hacia ella. Sela no retrocedió. Apretó los puños a los costados. «Hay un dicho que nuestro padre nos enseñó», continuó él, clavando los ojos en los de ella. «Quien rescata a un Hale del borde del otro mundo, queda unido a nuestro destino». No solo le salvaste la vida, lo reclamaste. Sela lo miró sin comprender del todo. «No entiendo. Yo no quiero nada. Solo quiero que se lo lleven y me dejen en paz». Una sonrisa sin humor cruzó el rostro de Barron. «Ese es el problema con el destino, mujer. No le importa lo que quieras. Lo salvaste. Según nuestra manera de ver las cosas, ahora él es tuyo. ¿Y tú? Nuestra». Hizo una pausa, dejando que las palabras heladas se asentaran.
Necesitará una esposa que lo cuide mientras se recupera. Alguien que lo mantenga con los pies en la tierra. El aire pareció detenerse. Y eso te convierte en parte de la familia. Mis hermanos han cabalgado al anochecer para venir por ti. Llegamos justo a tiempo. El mundo de Selah se inclinó de golpe. No era gratitud. Era una trampa cerrándose a su alrededor. Aquel hombre en su catre ya no era solo un herido. Ahora era su carga, su responsabilidad. Y según esa lógica retorcida, su futuro marido. La tormenta que temía no venía detrás de él. Había entrado por su puerta y venía a quedarse. Las horas siguientes al anuncio de Barron se convirtieron en una pesadilla despierta. Selah caminaba como si el aire fuera miel espesa, cada movimiento irreal, cada palabra un eco absurdo. Los Hale no le habían pedido opinión. Para ellos, era una pieza movida en su tablero, una mujer que ahora pertenecía a su clan. Kate, el más impulsivo, empezó a revisar la cabaña como si fuera un fuerte militar. Probó las ventanas, examinó la puerta, contó sus escasas provisiones con una mirada crítica que le quemaba la piel. No le habló, pero ella sentía su desprecio como un peso real. Era un resorte tenso, lleno de sospecha, y para él Selah no era una salvadora sino un riesgo. Barron, en cambio, era puro cálculo frío. Tomó el control del cuidado de su hermano, cambiando las vendas él mismo para evaluar su trabajo. «Tienes buen pulso», comentó en tono neutro, como quien opina del clima. No le dio las gracias. Para él, la gratitud era irrelevante. Lo veía simplemente como un servicio, uno que él pensaba pagar con toda su vida. Selah recuperó la voz, temblorosa pero firme. «No puede ser serio. Esta es mi casa, no tienen derecho». Barron se enderezó y la miró. Los ojos azules tan fríos como un amanecer de invierno. «Aquí, el único derecho es lo que puedes mantener y proteger. Nosotros defendemos a los nuestros. Al sacar a Rook del río, te convertiste en parte de los nuestros, lo quieras o no». «Eso es secuestro», replicó Selah, una chispa de furia rompiendo su miedo. «No, mujer», corrigió Barron con calma inquietante. «Eso es familia. ¿Te acostumbrarás?», dijo Barron con la paciencia de quien explica el clima, como si hablara de algo inevitable. Para él, aquella lógica retorcida tenía sentido. Rook estaba vulnerable. Cuando despertara, necesitaría cuidados, una esposa, alguien que lo mantuviera atado al mundo. Una mujer conocida siempre era mejor que una desconocida. Y Selah, al salvarlo, había demostrado ser capaz y confiable. En su universo, duro, primitivo, marcado por la sangre, aquello era una transacción razonable, casi honorable. Él lo decía como si fuera lo más normal del mundo, un simple ajuste de cuentas. Selah se sintió atrapada, como un pájaro enredado en la telaraña de una araña. Su cabaña, antes santuario, ahora parecía celda. Los dos hermanos, sus carceleros. Barrón, la mente fría. Cade, la fuerza. Una amenaza silenciosa siempre a punto de estallar. Kate había bajado la escopeta que Orren Pike le dejó, revisado las balas, y la colocó en un rincón, lejos de su alcance. El mensaje era cristalino. Cualquier herramienta de rebeldía ahora pertenecía a ellos. Selah intentó razonar. ¿Y cuando despierte, no verá que esto es una locura? Kate, escuchando desde las sombras, soltó una risa corta, cruel. Rook conoce las reglas, conoce el código. Hará lo que diga Barron. Todos lo hacemos. Los días que siguieron fueron un tormento hecho de tensión y cercanía forzada. Selah cocinaba con sus escasas provisiones, mientras Kate la vigilaba como si esperara que envenenara la olla. Ella atendía a Rook, cuya fiebre seguía ardiendo. En momentos breves de lucidez, él la miraba con los ojos turbios por el dolor y murmuraba un «gracias», antes de caer de nuevo en el delirio. No tenía idea del trato que sus hermanos habían decidido en su nombre. Cada agradecimiento era para Selah un golpe de culpa y rabia. Poco a poco,
por conversaciones sueltas, supo más de los Hale. Huidas, peleas, venganzas. Un grupo rival comandado por Draven Crow, el nombre que Rook repetía entre delirios, le seguía la pista. La balacera junto al río había sido una emboscada. Rook se había separado. El caballo huyó y él cayó al agua. Barron y Kate llevaban 2 días siguiéndolo con una determinación feroz. Su cabaña, aislada, fácil de defender, se convirtió en su refugio temporal. Esperaban que Rook pudiera montar y que el acoso de los hombres de Crow disminuyera. Y Sela formaba parte del plan. Una tarde, mientras removía un estofado ralo de conejo, Kate le habló por primera vez de frente. «¿Te crees mejor que nosotros, verdad?», bufó desde el marco de la puerta. Sela no lo miró. «No pienso en ustedes». Kate se apartó del marco caminando hacia ella. «Sí que lo haces. Lo veo en tus ojos. Nos miras como si fuéramos basura. Pero la que vive sola en una choza eres tú. ¿Qué pasó? ¿Tu marido se largó? ¿O tuvo la suerte de morirse y dejarte en paz?». La crueldad de sus palabras fue un golpe directo. El mango de la cuchara se clavó en su mano. Orren Pike no solo había muerto, lo asesinaron. Lo tiraron al suelo de un tiro por la espalda. Hombres como Kate. Hombres que pensaban que un arma resolvía todo. La herida, siempre viva, se abrió de nuevo. Se volvió hacia él, con ojos encendidos por un dolor tan grande que parecía odio. «No sabes nada de mí». «Sé lo suficiente», escupió él. «Crees que eres civilizada. Crees que hay reglas. Aquí solo hay una. Tomas lo que necesitas para seguir vivo. Y ahora Barron te necesita cuidando a Rook. Y Rook necesita una esposa. Así de simple». «No soy una propiedad», respondió ella, la voz baja y peligrosa. Antes de que Kate pudiera contestar, la voz de Barron surgió desde el catre. «Basta, Kate. Ella está haciendo lo que debe. No la provoques». Kate le lanzó una mirada de fuego a su hermano, luego a Sela. Salió de la cabaña con pasos pesados para hacer guardia afuera. El aire quedó cargado de una violencia muda. Fue entonces cuando Sela comprendió que su situación era aún peor de lo que imaginaba. No era solo prisionera del código de los Hale. Era un chispa dentro de una pólvora de tensiones familiares que no alcanzaba a entender. Esa noche, incapaz de dormir, observó el subir y bajar del pecho de Rook. La fiebre parecía haber cedido un poco. Respiraba más profundo. Iba a vivir, y aquello no le trajo consuelo alguno. Su supervivencia era precisamente lo que sellaba el destino de ella. Lo había sacado del agua para salvarlo. Y al hacerlo, había hundido su propia vida. Al 5.º día de ocupación, la fiebre por fin cedió. Sela lo supo al despertar. El aire en la cabaña tenía otro peso, más ligero. Había dormido a medias en la mecedora, que ya se estaba convirtiendo en su cama. Al otro lado, la respiración de Rook ya no era un jadeo desgarrado, sino un murmullo lento y firme. Sela se levantó y se acercó al catre. Al tocar su frente, encontró la piel fresca y ligeramente húmeda. Sus ojos, aunque cansados, estaban despejados y la estaban mirando. «Tú», susurró él con la voz áspera por tantos días sin hablar. «Tú eres la del río». Sela asintió y le acercó un pequeño sorbo de agua en una taza de lata. «Soy Sela Vane. Llevas aquí 5 días». Él bebió con avidez y luego cayó de nuevo sobre las mantas, recorriendo la cabaña con la mirada hasta detenerse en Barron Hale, que dormitaba en una silla junto a la puerta. «Barron, Kate», murmuró Rook. «Están aquí», respondió Sela en voz baja. «¿Te encontraron?» Alivio cruzó el rostro de Rook, enseguida reemplazado por un gesto de dolor al intentar moverse. «Draven», jadeó. «Nos tendió una trampa». «Descansa», pidió Sela. «Tus hermanos te lo contarán todo». Pero ya era tarde. Barron despertó al instante, como si hubiera estado fingiendo sueño,
y llegó al catre en 2 pasos. Una sonrisa rara, sincera, suavizó por un momento sus rasgos. Rook, ya era hora de que volvieras al mundo de los vivos. Barron. Su voz se fortaleció levemente. Qué bueno verte. ¿Qué pasó? Ravencrow hizo lo que siempre hace. Jugar sucio, respondió Kate Thorne, entrando desde afuera al oír las voces. Pero lo resolvimos. Andamos escondidos aquí esperando a que despertaras. Rook los miró a ambos, y luego sus ojos regresaron a Selah. Había en su mirada una gratitud profunda, sincera. Señora, Selah, le debo la vida. No hay manera de pagarle esto, pero se lo juro por el nombre de mi familia. Lo que necesite, lo tendrá. El aire se volvió espeso de golpe, como si la cabaña se encogiera. El corazón de Selah empezó a retumbar. Barron apoyó una mano en el hombro de su hermano, y el gesto borró toda suavidad de su rostro, devolviéndolo a su frialdad habitual. Ya fue pagado, Rook, dijo. O mejor dicho, ya llegamos a un acuerdo. Una línea de confusión cruzó la frente de Rook. ¿Un acuerdo? ¿De qué hablas? Barron miró fijamente a Selah, una orden clara para que guardara silencio, y luego se volvió a su hermano. Ella te salvó, te sacó del río. Según el viejo código, el que papá nos enseñó, ella te reclamó. Rook lo miró boquiabierto, tardando en comprender. ¿El código? No puede ser, Barron. Eso es una historia vieja. Es la ley de nuestra familia, interrumpió Kate, cruzándose de brazos. Así fortalecemos nuestros lazos. Lo sabes. Es una superstición que contamos alrededor de la fogata, replicó Rook, su voz subiendo de incredulidad y molestia. Hizo un esfuerzo por incorporarse, pero el dolor lo obligó a detenerse. No reclamamos a una mujer por eso, no a alguien que me salvó por pura bondad. Miró a Selah, realmente miró, por primera vez desde que volvió en sí, y vio algo más allá de la cuidadora incansable. Vio el miedo disimulado, vio el cansancio que le pesaba en los hombros, vio la tensión en su mandíbula, vio a una prisionera en su propio hogar. ¿Te amenazaron?, le preguntó en voz baja. Selah vaciló, atrapada entre la furia frágil de Rook y la voluntad helada de Barron. Negó levemente con la cabeza. Ella no era imprudente, pero Rook, aún así, lo entendió. Lo vio en sus ojos. Se volvió hacia su hermano con el ceño endurecido. No tenías derecho. Esto no es honor, Barron. Esto es control. Siempre ha sido control contigo. Soy la cabeza de esta familia, sentenció Barron, su voz dura como pedernal. Hago lo necesario para protegerla. ¿Y tú, hermano? Eres parte de esa familia que necesita protección. Ya me lo agradecerás algún día. Igual que ella, murmuró Rook, dejándose caer otra vez contra el catre, agotado. Cerró los ojos, pero la rabia seguía brotando de él como calor de una fragua. Una grieta profunda acababa de abrirse en los cimientos de los Hale. Los hermanos que habían llegado como una fuerza imparable, ahora estaban enfrentados. Kate miraba de Barron a Rook, su lealtad del lado del mayor, aunque un destello de duda cruzaba sus ojos. Era la primera vez que alguien desafiaba abiertamente la autoridad de Barron Hale. Selah permanecía en un rincón, testigo silenciosa de la tormenta que ella misma había desencadenado. Había creído que el despertar de Rook sería su salvación, que él pondría cordura en aquella situación absurda. Pero Rook se había convertido en otro elemento volátil dentro del aire espeso de la cabaña. Sí, estaba de su lado. Pero su desafío solo había reforzado la postura de Barron. La jaula no se había abierto. Las barras solo se habían hecho más gruesas, y ahora las fieras dentro de ella empezaban a pelear entre sí. El conflicto fermentaba en el espacio reducido, envenenando cada comida, cada silencio, cada palabra compartida. Aunque seguía débil, Rook se mostraba firme. Se negaba a ser parte del viejo código de Barron,
y lo hacía notar con silencios tensos y comentarios afilados. Barron, por su parte, trataba a Rook como a un niño testarudo, ignorando sus protestas y actuando como si todo estuviera decidido desde el inicio. Kate, siempre el soldado fiel, seguía a Barron, y su hostilidad hacia Selah se intensificaba, como si la culpara por la fisura abierta entre los hermanos. Selah estaba atrapada en medio del fuego cruzado. Seguía cuidando a Rook, cambiándole las vendas, preparándole caldo, pero todo estaba teñido de una nueva tensión incómoda. Él la agradecía una y otra vez, pidiendo perdón por el comportamiento de sus hermanos, con una sinceridad que la consolaba tanto como la destrozaba. Intentaba ser su aliado, pero su impotencia era tan evidente como la de ella. «Hablaré con él otra vez cuando esté más fuerte», le prometió Rook una tarde mientras ella revisaba las puntadas de su herida. Barron puede ser terco como una mula, pero no es un monstruo. Solo ve el mundo dividido entre amenazas y recursos. ¿Y yo qué soy?, preguntó Selah sin emoción alguna. Rook sostuvo su mirada, la suya llena de arrepentimiento. Cree que eres un recurso, pero te trata como si fueras una amenaza. Lo siento, Selah. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Sonó extrañamente íntimo en ese ambiente frío. El frágil equilibrio hostil se rompió 2 días después. Kate había salido a explorar los alrededores. Regresó al galope, su caballo cubierto de sudor, y entró en la cabaña sin tocar. «Jinetes», anunció con la voz tensa. 5. Vienen hacia acá. Son los hombres de Crow. Reconocí el pinto que usa Driven. En un instante, la disputa familiar quedó olvidada. Los Hale cambiaron como si activaran un interruptor, de hermanos conflictivos a unidad de guerra. Barron se puso de pie, la mano ya sobre el revólver. ¿A qué distancia? 1 hora. Quizá menos. No vienen rápido. Se están abriendo, como si rastrearan. Encontraron a dónde corrió el caballo de Rook. Entonces saben que estamos escondidos en este valle, concluyó Barron. Sus ojos recorrieron la cabaña, ya no como un hogar, sino como una fortificación improvisada. Su mirada terminó en Selah. «Nos defenderemos aquí», declaró. «Es sólida. Y tiene buena vista hacia la cresta. Kate, toma la ventana del frente. Rook, ¿puedes disparar?» Rook se incorporó con el ceño endurecido. «Dame un rifle. Puedo disparar acostado». Barron asintió y volvió a mirar a Selah. «Tú, aléjate de las ventanas. Quédate junto al fogón». Y en silencio. Una furia fría, acumulada durante días de impotencia, se alzó en el pecho de Selah. Ellos estaban convirtiendo su casa en un campo de batalla, ordenándole como si fuera un mueble más. Pensó en Orren Pike, en la vida que la violencia le había arrebatado. No pensaba esconderse en un rincón mientras otros peleaban en su propio suelo. ¿No? Los 3 hermanos la miraron al mismo tiempo. «¿Qué dijiste?», gruñó Kate. «Dije que no», repitió Selah levantando la barbilla. «Esta es mi casa, y ustedes trajeron este peligro. No me esconderé mientras ustedes la defienden. Denme un arma». Kate soltó una carcajada incrédula, áspera. «¿Oíste eso, Barron?» La damita quiere un arma. Pero Barron no se rió. La estaba observando con una expresión nueva, difícil de descifrar. «¿Sabes usar una?» Selah caminó hasta el rincón donde Kate había dejado su escopeta. La tomó. La madera lisa, gastada, encajaba en sus manos como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Abrió la recámara y revisó las balas, con movimientos seguros y fluidos. «Mi marido me enseñó. Puedo acertarle a una liebre corriendo a 50 metros». Luego miró directo a Barron, el desafío claro en sus ojos. «Y ahora mismo soy mejor tiradora que tu hermano, que está tirado en ese catre». Desde su cama, Rook dejó escapar una sonrisa débil. «Ahí te ganó, Barron». Durante un largo instante, Barron se quedó mirándola. Vio la determinación en su mirada, la firmeza en sus manos.
Ya no estaba frente a la mujer asustada que él creía dominar. Este hombre que la miraba ya no era el extraño soberbio de antes. Era alguien que entendía lo que significaba sobrevivir. Y vio en Selah la mirada de quien ha luchado contra la vida y sigue en pie. Asintió con un gesto firme. Bien. Tú cubre la ventana lateral. Tiene el ángulo más estrecho. No dispares hasta que crucen la ribera. Barron hablaba con la seguridad de quien había dado esas órdenes 1000 veces. No queremos que sepan cuántos somos hasta que sea tarde. Podría dispararnos por la espalda, gruñó Cade. No lo hará, respondió Barron con una seguridad que sorprendió hasta a Selah. Los hombres de Crow no dejan testigos. Ahora mismo, su vida depende de nosotros tanto como la nuestra depende de esta cabaña. Era un juicio frío, práctico. Pero cierto, el enemigo común acababa de unirlos en una alianza tan improbable como necesaria. Selah se movió hacia la ventana estrecha, apoyando la escopeta en el alféizar. Ya no era una prisionera, ni un botín, era una combatiente. Los 4 aguardaron en silencio, formando una imagen extraña. Un clan de pistoleros endurecidos por la vida, y la viuda que jamás quiso mezclarse con su mundo, ahora hombro a hombro contra la tormenta que se acercaba. Selah sentía la desconfianza de Cade clavada en su nuca, la preocupación de Rook desde el catre, y el cálculo silencioso de Barron. No sentía camaradería, solo una determinación sombría. Ella no luchaba por los Hale. Luchaba por su casa, por la vida tranquila que habían destrozado. Y mientras observaba el horizonte, sabiendo que los hombres de Drive Crow aparecerían en cualquier instante, comprendió que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. El silencio se tensó hasta volverse frágil. Luego se rompió con el crujido distante de grava bajo cascos. Los nudillos de Selah se volvieron blancos alrededor de la escopeta. Por su pequeña ventana los vio primero. 5 jinetes emergiendo entre los álamos del río, avanzando despacio, los rifles cruzados sobre las sillas. Un hombre corpulento sobre un pinto encabezaba la marcha. Crow. Ahí viene, susurró Selah, su voz tan baja que parecía un pensamiento, pero aún así atravesó la cabaña como un disparo. No disparen, ordenó Barron desde la ventana frontal. Dejen que se acerquen, que se confíen. Los jinetes se abrieron, cautos, estudiando la cabaña como si fuera una trampa. Se detuvieron a unos 100 metros, justo fuera del alcance efectivo de un revólver. Selah vio que hablaban entre ellos, señalando la pequeña columna de humo que aún salía de su chimenea. «Saben que hay alguien dentro», murmuró Cade. Crow alzó la mano. 2 de sus hombres desmontaron, usando los caballos como escudo mientras avanzaban a pie, escabulléndose entre rocas y troncos. Los otros 3, Crow incluido, se quedaron montados, táctica clara para dividir la defensa. «Nos están midiendo», dijo Barron. «Cade, toma al de la izquierda, yo al de la derecha. Rook, vigila a los montados. Selah, no dispares a menos que corran hacia la cabaña. Espera mi señal». La tensión se volvió espesa como la miel caliente. Selah siguió con los ojos a los 2 hombres que avanzaban. Estaban a 50 metros, luego 40. Uno salió corriendo desde detrás de una roca, intentando llegar al punto ciego de la cabaña. «Ahora». La voz de Barron cortó el aire como un látigo. 2 rifles tronaron al unísono. El estruendo dentro de la cabaña fue ensordecedor. Selah vio al hombre que corría a desplomarse boca abajo, levantando una nube de polvo. El otro gritó, agarrándose la pierna, arrastrándose de vuelta al refugio de una roca. La calma se rompió. El valle estalló en fuego cruzado. Los 3 jinetes montados abrieron fuego, las balas golpeando los troncos de la cabaña, arrancando astillas que volaban como avispas. Una taza de hojalata salió girando por los aires. Desde el catre, Rook disparó una bala que silbó alto, pero obligó a los jinetes a buscar mejor cobertura. «¡Quieren flanquearnos!», gritó Rook. 2 de ellos van hacia el río. Era el lado de Selah. Ella los vio.
2 sombras corriendo entre los sauces, tratando de rodear la cabaña por detrás, donde no había ventanas. Estaban cerca, demasiado cerca. No esperó la orden de Barrón. Sacó la escopeta por la ventana, respiró hondo, como le enseñó Orren Pike, y apuntó no a los hombres, sino al suelo justo delante de ellos. Disparó. El estruendo grave de la escopeta retumbó por toda la cabaña. El retroceso le azotó el hombro, pero mantuvo el equilibrio. La metralla arrancó hojas, levantó tierra y obligó a los 2 hombres a tirarse al suelo, sorprendidos por un ataque desde un ángulo que creían indefenso. «¡Buen tiro!», gritó Barron, sin un ápice de enojo por su desobediencia, solo aprobación genuina. «¡Recarga!». El combate entró en un ritmo mortal. Los disparos, el golpe de las balas contra la madera, los gritos de los hombres afuera. Sela recargaba con manos temblorosas pero firmes, su mente extrañamente clara. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago. Pero encima de él había surgido una furia protectora que la quemaba desde adentro. Una hora se arrastró lentamente. El sol de la tarde convirtió la cabaña en un horno sofocante, saturado con el olor picante de la pólvora. Uno de los hombres de Crow yacía muerto. Otro estaba herido. Pero aún quedaban 3 ahí fuera, castigando la cabaña con un fuego constante. Entonces llegó otro sonido. Un raspar, un arañar extraño sobre el techo. «Están en el techo», gritó Kate Thorne, los ojos desorbitados. «Van a intentar bajar por la chimenea». El rostro de Barron Hale se endureció. «No hay fuego, solo brasas. Pueden hacerlo». Miró alrededor, la mente trabajando a toda velocidad. «Kate, manténles la cabeza agachada al frente. Rook, vigila la parte de atrás. Sela». Dudó un instante, mirando la mesa de roble en el centro del cuarto. «Ayúdame». Entre los 2 volcaron la mesa, empujándola hasta formar una barricada frente al hogar. Apenas la colocaron, un bulto de trapos empapados en aceite cayó por la chimenea, aterrizando sobre las brasas con un fu sordo. Humo negro y espeso empezó a llenar la cabaña. «¡Al suelo! ¡Y bajen la cabeza!», ordenó Barron, tosiendo. A través de la nube oscura, Sela vio unas botas descender por la chimenea. Antes de que el hombre lograra apoyarse bien, Barron ya estaba encima. No usó el arma. Agarró el atizador de hierro y lo descargó con una violencia brutal. Se oyó un crujido horrible de hueso, y el hombre que había bajado del techo se desplomó sobre el hogar, inmóvil. Pero aquella distracción les salió cara. Una nueva ráfaga rompió el cristal y la madera de la ventana frontal. Kate soltó un grito, llevándose la mano al brazo mientras el rifle caía al suelo. «¡Kate!», rugió Barron, girando desde la chimenea. Sela no dudó. Se lanzó hacia Kate y arrancó un trozo de su delantal. La bala había atravesado la parte carnosa del brazo, pero la sangre corría a chorros. «Quédate quieto», ordenó, la voz afilada. Kate, pálido y con el gesto retorcido por el dolor, la miró con sorpresa, pero obedeció. Mientras le apretaba el vendaje improvisado, Sela sintió cómo el ambiente cambiaba a su alrededor. Rook trataba de cubrir 2 frentes desde el catre. Barron estaba atrapado en la ventana frontal. Estaban perdiendo terreno. De pronto, Rook gritó: «Van a cargar, los 3 a la vez». Sela levantó la vista del brazo de Kate. Draven Crow y sus 2 hombres restantes corrían hacia la cabaña disparando, convencidos de que el humo y las heridas habían debilitado a los defensores. Era una apuesta desesperada. Barron disparó y tumbó a uno de ellos. El rifle de Rook tronó también, pero el tiro falló. Crow y el último hombre casi habían llegado a la puerta. Sela soltó a Kate, agarró su escopeta, se puso de pie y respiró hondo. No fue hacia la ventana. Caminó directo a la puerta, la única parte de la cabaña que no estaba bajo fuego directo. Apuntó al punto donde sabía que aparecerían. La madera gruesa se astilló
y se abrió de golpe bajo una patada brutal. Durante una fracción de segundo, Ravencrow llenó el marco, el rostro deformado por una furia triunfante, el revólver ya levantándose. Zela apretó el gatillo. El disparo, a esa distancia, fue devastador. Crow salió despedido hacia atrás, cayendo de espaldas a plena luz del sol. Su carga terminó en un solo instante brutal. El último hombre se quedó paralizado, los ojos abiertos de incredulidad. Ese segundo de shock fue todo lo que Barron necesitó. Su pistola ladró una vez, y el asedio terminó. El silencio cayó, roto solo por el chisporroteo de los trapos ardiendo y los gemidos ahogados de Kate. La cabaña era un desastre. Madera astillada, humo espeso, olor a sangre. Pero seguían vivos. Zela permaneció de pie, el cañón humeante de la escopeta aún en las manos, el cuerpo temblando. No de miedo, sino de la brutal descarga de adrenalina. Barron bajó lentamente su arma, sin dejar de mirarla. El comandante calculador, el hombre frío y despiadado, había desaparecido. En sus ojos, Zela vio algo que jamás pensó ver en un Hale. Respeto. El silencio que siguió al último disparo pesaba más que la balacera anterior. Un silencio cargado del olor a pólvora y del sabor metálico de la sangre. Fuera, todo estaba quieto. Solo el polvo se movía, flotando en la luz inclinada de la tarde. Dentro de la cabaña destrozada, 4 personas respiraban el después. Sus vidas enredadas para siempre por la violencia que acababan de compartir. Las manos de Zela temblaron. De pronto, la escopeta pesaba como si fuera de piedra. La bajó, apoyando la culata en el suelo con un golpe sordo. Su mirada se posó en el cuerpo de Ravencrow, tirado justo afuera de su puerta, recordatorio brutal de la línea que había cruzado. Había quitado una vida. El pensamiento no le trajo ni orgullo ni horror, solo un vacío profundo. Había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, para defender la casa por la que había sudado y sangrado. Pero el acto se llevó algo de su alma. Barron fue el primero en moverse. Enfundó el arma, sin apartar los ojos de Zela. La mirada que le dirigió estaba despojada de mando y soberbia. Ya no la veía como pieza ni como posesión. La veía como igual. Otra superviviente, forjada en el mismo fuego. Caminó hasta Kate, que estaba recostado contra la pared, el rostro ceniciento. «Déjame ver», dijo Barron con la voz áspera. Revisó el vendaje que Zela había hecho. «Aguantará, pero hay que limpiarlo bien». Barron miró a Zela con una seriedad nueva. «¿Puedes hacerlo?» No fue una orden, fue una petición. Un reconocimiento silencioso de su habilidad y del lugar que ahora ocupaba en esa realidad áspera que compartían. Zela asintió, la garganta apretada. Caminó hacia el fogón, pisando vidrios rotos y restos quemados, y tomó sus vendas y ungüentos. Al arrodillarse junto a Kate Thorne para limpiar la herida como debía hacerse, el hermano menor evitó mirarla. Pero no se movió ni un milímetro. Se quedó quieto como una estatua, aceptando su ayuda. El odio que le había escupido durante días había desaparecido, sustituido por una dependencia torpe y amarga. Ella le había salvado la vida, igual que había salvado la de Rook, y aquel peso era una deuda que él no sabía cómo cargar. Desde el catre, Rook Calder observaba todo, con una mezcla de orgullo y tristeza profunda. «¿Zela? Lo que hiciste fue increíble», susurró con una emoción difícil de descifrar. Pero la palabra increíble le sonó extraña. Eso que ella había sentido no fue gloria, sino una frialdad despiadada nacida para sobrevivir. Terminó de vendar el brazo de Kate con movimientos seguros, casi automáticos. Cuando las necesidades urgentes quedaron atendidas, un silencio distinto llenó la cabaña. La amenaza exterior había terminado. Ravencrow y los suyos yacían afuera como sombras rotas.
Pero el conflicto que había iniciado todo aquello seguía ahí. ¿Qué pasaba ahora? Ese código que Barron había jurado defender sonaba infantil frente a la muerte real. Y Barron parecía entenderlo. Después de arrastrar los cuerpos a cierta distancia, volvió a entrar. El humo aún flotaba en el aire. No miró a Rook, miró a Selah. «Te debemos la vida», dijo, las palabras pesándole en la lengua. «Más de lo que podemos expresar. Trajimos esta guerra a tu puerta, y tú fuiste quien la terminó». «Luché por mi hogar», respondió ella sin apartar la mirada. «Es más que eso», admitió él. Por fin se volvió hacia Rook. «Tenías razón, yo estaba equivocado». La confesión cayó como un hierro candente, directa, sin excusas, un hombre cuyo mundo rígido acababa de romperse. «Ese viejo código», continuó, «no sirve para levantar una familia, solo sirve para construir una prisión». Luego miró a Selah, y ella vio por primera vez al hombre que podría haber sido antes de que la vida lo templara a golpes. «Eres libre. Tenemos dinero, un caballo. Podemos escoltarte hasta el pueblo si quieres. Nos salvaste a los tres. No nos debes nada, nosotros te lo debemos todo». La libertad que había implorado durante días, al fin frente a ella, y sin embargo. Miró la cabaña destrozada, su hogar, que ahora parecía ajeno. Un sentimiento extraño nació en su pecho. No era pertenencia, era enredo. Miró a Rook, que la observaba con una esperanza tan honesta que dolía. Miró a Cade, mirando sus botas con vergüenza y desconcierto. Miró a Barron, un hombre doblado por la humildad frente a la mujer que había querido mandar. Sus vidas eran un torbellino, pero por un instante, ella había sido el centro firme, y los había cambiado. ¿La habían cambiado ellos también? Rook habló primero, con voz débil pero firme. «Barron tiene razón, Selah. Eres libre, no nos debes nada. Pero aún así, quiero pedirte que te quedes». Ella levantó los ojos. «No por ningún código», continuó él. «No como pago, como decisión». Respiró hondo, temblándole el pecho. «Mis hermanos y yo solo conocemos esta vida. Correr, pelear, dormir con un ojo abierto. ¿Y tú? En los pocos días que llevo despierto. Me enseñaste otra forma. Una fuerza que no está en una pistola. Un hogar que no es solo un escondite». Su voz tembló, pero no retrocedió. «No sé qué nos espera. Tenemos enemigos. Este camino es duro, pero no quiero ser el hombre que sacaron del río a medio morir. Quiero ser el hombre salvado por Selah Vane. Si tú lo permites, quiero aprender a construir, no solo a pelear. No te reclamo, Selah, te lo pido. ¿Te quedarías? ¿Nos darías? ¿Me darías una oportunidad para ser digno de la vida que me salvaste?» La pregunta quedó suspendida, frágil y poderosa a la vez. No era una imposición, era una súplica, una elección. Podía tomar el caballo e irse, regresar a la soledad que antes parecía un refugio, pero que ahora jamás volvería a sentirse igual. O podía quedarse y enfrentar un futuro incierto junto a estos hombres rotos, peligrosos, que a pesar de todo le habían mostrado una lealtad feroz y desbordante. Miró su casa hecha pedazos, miró al hombre en el catre, y comprendió que el río no solo le había traído a un pistolero herido, le había traído una encrucijada. Al final, no se trató de un viejo código, ni de una reclamación, ni de una deuda pagada con pólvora. Fue una decisión nacida en el silencio después de la tormenta. Selah Vane, una mujer que había buscado el aislamiento para huir de los fantasmas que la perseguían, encontró su destino de pie entre las ruinas calcinadas de su propia cabaña. Los hermanos Hale Calder Thorne habían irrumpido como un vendaval, convencidos de que podían imponerle su voluntad. Pero fueron ellos quienes terminaron transformados. La serenidad obstinada de Selah quebró la dureza feroz con la que se aferraban a sus viejas reglas. Su valentía les abrió una ventana hacia una vida distinta,
una donde la lealtad no nacía del miedo sino de la gratitud. Lo que les esperaba era incierto, lleno de los peligros que siempre habían rodeado a Rook Calder, Barron Hale y Kate Thorne. Pero aquel camino ya no lo recorrerían como captores y cautiva, sino como una familia improbable, unida no por amenazas, sino por el calor áspero de un lazo que había surgido entre disparos. Una familia construida en medio del plomo y sostenida por una deuda del corazón.